Bueno, damos comienzo con este panel sobre nuevas tecnologías. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto contar con ustedes hoy de manera presencial. También quiero agradecer a los que están por YouTube. Sé que hay gente de Chile, de Uruguay, que estuvieron mandando mensajes en los paneles anteriores. Así que bueno, un beso para todos y gracias por estar. Bueno, para comenzar con el panel de nuevas tecnologías, como les comentaba, sí, voy a presentar a la primera exponente que tenemos acá hoy. Está la doctora María Mumare, de Mar del Plata. La doctora es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene una distinción como mejor promedio de la facultad, magíster en Magistratura y Derecho Judicial, por la Facultad de Universidad del Austral, y premio Medalla de Oro Mejor Distinción por tesis final. Doctora. Bueno, muchas gracias. El tema que me fue asignado para compartir con ustedes refiere al consumidor digital y las nuevas tecnologías. Y como muchos de ustedes ya saben, durante este último tiempo han proliferado, ¿no?, los trabajos que han abordado esta temática, impulsados por la pandemia. Y al momento de abordar este tema, me propuse desarrollar y compartir con ustedes 10 puntos que seguramente planteen más preguntas que respuestas, pero la idea es invitarlos a reflexionar y ver cómo el derecho muchas veces está por detrás de una realidad que nos excede y que a veces hasta excede al propio Estado. Cuando nosotros hablamos de consumo digital o consumidor digital, en realidad tenemos que tener en consideración que lo digital puede referir tanto al sujeto como al objeto, como a los medios que se utilizan en la contratación. En ese sentido, creo que lo fundamental como punto de partida es partir de un enfoque multidisciplinario que no solo aborde el aspecto jurídico, sino que también tenga en cuenta la faceta social, la fase económica y también aspectos éticos, que en esta materia devienen muy imprescindibles. Cuando distribuí estos primeros 10 puntos para compartir con ustedes, el primero de ellos refiere a poder identificar cuáles son los colectivos detrás de las pantallas. Muchas veces cuando nosotros planteamos el derecho del consumidor, partimos de pensar la noción de consumidor, justamente, y a partir de ahí construir la relación jurídica entre el consumidor y el proveedor. En el espacio físico tenemos distintas instancias en las cuales materialmente se verifican ciertos recaudos respecto a la persona con la que contratamos, y en los entornos virtuales esas situaciones se van desdibujando, generando un cierto halo de desconfianza o una zona de penumbra o incertidumbre que muchas veces terminan por desdibujar las fronteras entre lo que es jurídicamente válido o inválido. Y al pensar en estos colectivos detrás de las pantallas, destacaría dos de ellos, que son la problemática en torno a los niños frente a los entornos digitales y los adultos mayores. Hay distintos trabajos que han abordado estos temas en particular, pero fundamentalmente en UNICEF se viene trabajando desde el año 2017 por la protección de los niños frente a los entornos digitales, y en lo que refiere a los adultos mayores hay distintos estudios que han intentado cuantificar cuáles son las problemáticas y han arrojado distintos porcentajes. Por solo mencionar uno, hay un estudio del Centro de Protección de Datos Personales desarrollado en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que arribó a conclusiones bastante interesantes, como son que el 60% de los encuestados afirmó que cuenta con poca información para poder asegurar que tiene perfiles seguros en sus redes sociales. El 40% de ellos afirmó que considera riesgoso el uso de las tecnologías, y pensando que hoy la contratación electrónica abarca un aspecto tan grande de nuestra vida cotidiana, son números significativos. Obviamente que estos dos grupos entrarían dentro de lo que nosotros ya han abordado en estas temáticas, llamamos como los consumidores hipervulnerables, y en ese sentido se destaca muy positivamente la regulación normativa que se está previendo en los proyectos de código con actual estado parlamentario, más allá de, obviamente, destacar la resolución 139 de la Secretaría de Comercio Interior, que fue pionera en el reconocimiento de estas categorías. El segundo punto tiene que ver con el deber de información y el tomar conciencia de lo poco que conocemos respecto de cómo funcionan los algoritmos de las distintas plataformas y mecanismos que nosotros utilizamos. Muchas veces eso nos lleva a una discusión más profunda sobre el colonialismo ideológico, la fake news, la posibilidad de que se censuren perfiles en redes sociales. Llegamos hasta el caso donde tuvimos un presidente de un país censurado y eso no se ha encontrado, ¿no?, respuesta. Más allá de la discusión que se dé en cada caso, muchas veces estas ideas demuestran lo
las pocas herramientas que tenemos para conocer verdaderamente cómo funcionan los instrumentos con los cuales nosotros nos manejamos en el consumo digital. Obviamente hay algunas previsiones normativas, se destaca el artículo 1107 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se prevé justamente que se informe al consumidor sobre los medios electrónicos que utiliza el proveedor, pero vemos que en la práctica muchas veces eso no termina estando reflejado. Y por otra parte se abre el gran interrogante de en la formación del consentimiento, esta información que nosotros tenemos de pronto del acto o de la situación jurídica que motiva el consumo, qué tanto sabemos de eso que se nos está ofreciendo y qué tan afectada está nuestra libertad, ¿no? Qué tan libre es nuestra decisión de consumir y cómo se configura esta idea de la autonomía de la voluntad. Obviamente esto también, retomando lo que ya dije, implica contar con un enfoque multidisciplinario y abrirnos hacia otras ciencias que estudian también el comportamiento, ¿no? Como la psicología, las neurociencias cognitivas, la economía del comportamiento, las ciencias de datos. El derecho a la información creo que también tiene un gran déficit en lo que tiene que ver con la gestión de los reclamos. Cuando uno reclama y frente a una situación que se siente que tiene el derecho frente al proveedor, muchas veces en la gestión de ese conflicto el consumidor no cuenta con las herramientas para conocer cómo está siendo tratado su problema y muchas veces está en contacto con bots o robots que dan respuestas automáticas o no cuenta justamente con la información, los datos de quién, en qué estado está su trámite, cuáles son los pasos a seguir hasta agotar la última respuesta dentro de la empresa que les tenga que dar la solución. El tercer punto tiene que ver con la protección de datos personales, justamente muy relacionado con lo anterior. Y en relación a este aspecto me gustaría destacar un informe que publicó el Comité Jurídico Interamericano, que es un órgano dependiente de la OEA. Son unos principios, se llama Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales con anotaciones, y en el instrumento que dio origen a este documento específicamente se abordó la problemática de consumo y se destacó la necesidad de que existan organismos especializados con la autonomía suficiente y con recursos específicos para poder dar justamente respuesta a esta problemática, identificando los ámbitos donde debe darse un tratamiento diferencial justamente a los datos y haciendo énfasis en la perspectiva transversal de género y de derechos humanos con los que se tiene que abordar el tratamiento de estas temáticas. En este documento se destacan ciertos principios como son los de finalidades legítimas y lealtad, de transparencia y consentimiento, pertinencia y necesidad, confidencialidad y seguridad. Obviamente que este tema nos interpela a todos nosotros en más de una oportunidad hemos aceptado términos y condiciones y hemos brindado nuestros datos personales, y si siendo abogados se nos generan todas estas incertidumbres, cuánto más para la gente que no comparte esta disciplina. El cuarto punto tiene que ver con las redes sociales y la publicidad. En este aspecto deviene muy interesante analizar el rol de los influencers y cómo las personalidades del espectáculo, del deporte, que anteriormente, digamos, esta no es una idea nueva, ¿no? La idea de las celebridades o personajes del espectáculo de las cuales las marcas se valían para comercializar el producto o servicio no es una temática nueva, pero sí creo que la proliferación del consumo en espacios que no estaban originalmente pensados para eso. Si uno piensa en Instagram, Facebook, redes sociales que justamente tenían otra finalidad y hoy por hoy son medios de intercambio y de compra y venta de productos muchísimo más frecuentes de lo que podemos imaginar y que quedan al margen de toda regulación, porque uno no los concibe originariamente como un lugar del intercambio. Entonces se terminan generando contrataciones a través de mensajes directos de Instagram que solo ve la persona, digamos, el consumidor y el proveedor, pero en un ambiente que no tiene, digamos, al cual el Estado no llega a regular. En ese aspecto, obviamente que, de nuevo, el enfoque multidisciplinario, ¿no? La idea de cómo interfiere el marketing en todas estas cuestiones, pero además un aspecto que tiene que ver con la psicología y un término que trabajó mucho una antropóloga que se llama Paula Sibilia, que tiene que ver con la extimidad, que refiere a justamente una intimidad que se exhibe. Hoy en día, además de esta idea de comercializar bienes a través de distintas redes sociales y los anuncios que también de pronto uno recibe por distintas plataformas, como podemos mencionar plataformas de video como YouTube, Twitch, etc., en esta proliferación de este mecanismo, ¿no? Donde día a día se produce una comunicación de la vida privada de muchas personas, de celebrities que justamente reciben este nombre de influencer, esta autora destaca que se produce lo que ella llamó como festival de vidas privadas. Y dice que lo interesante no es solo que eso hoy se produce, sino que también se despertó un consumo respecto de eso y un interés por espiar la vida del otro.
desdibujando también la distinción que antes existía entre lo que es, ¿no?, el ámbito de la vida privada y el ámbito de la vida pública. Años atrás esa diferenciación devenía innegociable y la protección de la vida privada y el hogar y la familia era una cuestión que se defendía con mucho recelo, y hoy por hoy contamos con personalidades que literalmente comparten su vida desde que se levantan hasta que se van a dormir. ¿Y cómo relacionamos eso con el problema del derecho del consumidor? Que muchas veces en esa comunicación no es fiel el mensaje que se da, porque lo que uno advierte cuando se está utilizando un bien o se está afirmando que se usa un determinado producto o servicio, en realidad hay una publicidad encubierta, un canje, una retribución económica quizás, que el consumidor no la advierte. Y justamente frente a esa situación, el consumidor queda desprotegido, realmente. Y para ir un poco más allá en esto que tiene que ver con los influencers, también merece la pena destacarse la existencia de lo que son los influencers digitales o virtual idols, que son personajes en realidad creados a través de la inteligencia artificial y mecanismos de realidad aumentada, que lo que hacen es justamente ejercer el mismo rol que un influencer persona humana, pero que en realidad es un personaje del mundo digital. Y para mencionar un caso de esto, podemos mencionar un caso, es una bastante conocida, es una influencer china que se llama Link, que tiene más de 1.300 seguidores en una plataforma que es como el Twitter chino, que se llama Weibo. Creo que estos aspectos invitan a la reflexión y justamente nos permiten dar cuenta de que el derecho del consumidor ya no se concibe en el marco de una contratación nada más, sino que la publicidad vino a revolucionar el comportamiento y la influencia también, valga la redundancia, frente al consumidor, que quizás se le despierta la curiosidad o el interés por adquirir un determinado producto en ese marco, ¿no? Este debate también, si nosotros pensamos cómo este escenario reversiona lo que son los deberes que tiene que cumplir el proveedor y cómo el consumidor puede ejercer sus derechos, también impacta la tecnología en cuanto a los objetos de la relación de consumo. Y en este aspecto me gustaría traer a colación el debate que existe hoy en día en torno a lo que son los NFT o Non-Fungible Tokens. Estos son justamente un activo inimitable, se denomina en el mundo digital, que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero que no tienen una forma tangible en sí mismos. Estos tokens digitales pueden ser entendidos en algún punto como certificados de propiedad de activos virtuales. Y esta forma de comercialización, que en realidad aplica lo que es la tecnología del blockchain a la comercialización de bienes, justamente de bienes virtuales, hoy ha tenido un gran auge en lo que es el arte digital o el criptoarte, y llegó, últimamente, en los últimos meses tuvo mucha resonancia porque en marzo de este año la casa tradicional de subastas de Londres, Christie's, que está fundada en 1766, para que veamos también cómo una tradición que data de hace más de 300 años casi, se reversiona y queda alcanzada por esta práctica, y justamente se vendió una obra digital de un artista que se llama Bipley, se hace llamar Bipley, que en realidad se llama Mike Winkelmann, por $70 millones. Y en definitiva, eso es una obra que si uno busca en Google o en cualquier buscador, puede advertirla, la puede ver, la puede incluso descargar, pero respecto a la cual hay una única persona que es la dueña, una única persona consumidora, ¿no?, que va a ser la dueña, que es ahora la dueña, y que justamente eso es gracias a este certificado NFT que acredita la autenticidad y originalidad de ese bien intangible. Justamente lo que viene a traer esta modalidad es que a nosotros en este mundo digital, donde nosotros no podemos distinguir lo que es una copia de una original, permite justamente esta distinción, y aunque parezca una realidad bastante alejada, ya hay en nuestro país distintas galerías que ofrecen este servicio, ¿no?, al margen de obviamente el debate que viene detrás de las criptomonedas y todo la discusión que ello conlleva. Obviamente esto, como sexto punto, no se puede entender si no lo complementamos con la necesidad, ¿no?, de entender que se necesita un control de oficio y estructural por parte del Estado que justamente atienda estas necesidades. Cuando uno habla de comercio electrónico, muchas veces piensa en la individualidad de cada uno y cómo se fue, justamente creo la pandemia tuvo un gran impacto en eso y en cómo modificó nuestros hábitos y nuestra forma de comprar, pero si lo analizamos a un nivel macro podemos advertir la trascendencia que tiene el comercio electrónico fundamentalmente, o sea, particularmente en nuestro país. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico lleva adelante todos los años un estudio de comercio electrónico y los resultados arrojaron que
En el año 2020 se produjo un aumento del 124% de la facturación del e-commerce y en el primer semestre del 2021 había aumentado un 101%. Eso terminó en que podamos afirmar que el 90% de los adultos argentinos conectados ya haya comprado alguna vez a través de Internet. Esta magnitud del fenómeno que estamos ahora abordando nos permite comprender cómo necesitamos respuestas estructurales porque indefectiblemente muchas personas no van a tener la posibilidad de acceder a la justicia. Hay muchos obstáculos hoy en día en nuestro país para acceder a la justicia en causas de escaso monto. Lo que habíamos hablado anteriormente de la posibilidad de gestionar el reclamo una vez que sucedió el problema a través de una comunicación fehaciente con una persona y no con un bot que nos responda en forma automática, que no tengamos que estar largas horas en espera y que realmente podamos ejercer el comercio, digamos, las empresas desarrollen el comercio y los consumidores vean protegidos sus derechos. Obviamente que el interés de todo esto está en promover el consumo responsable, no es para nada desalentar el comercio electrónico y creo que las cifras son muy alentadoras para entender este problema si pensamos que en el Cyber Monday de la semana pasada se facturaron 37.360 millones de pesos, un 80% más que en el año 2020. Entonces, todas estas tendencias que en la pandemia aparecían como novedosas, vemos que se sostienen, incluso se siguen incrementando a lo largo a medida que pasan los tiempos. Obviamente, el paso que sigue es hablar sobre lo que es la importancia de la educación del consumo. Acá recojo algo que dijo Sandra hoy temprano respecto de la guía de buenas prácticas comerciales en cuestiones de género y diversidades. En la resolución 1040 de la Secretaría de Comercio Interior, creo que sería muy provechoso contar con un instrumento similar en el ámbito de lo que es el consumo digital y también reflexionar, ¿no?, en la educación para el consumo, cómo podemos, además de instruir al consumidor, de algún punto alertarlo sobre todos estos otros escenarios que veníamos conversando antes, donde el consumidor entra a la red social pensando en ver a sus amigos, a sus familiares y a compartir una noticia entre ellos y de pronto está consumiendo o recibiendo oferta y publicidad de productos. El octavo punto, reitero el enfoque multidisciplinario y acá dentro del propio campo jurídico también no solo ceñirnos al ámbito civil y comercial, sino también poder articular con el derecho penal y con el fuero contencioso administrativo para poder dar respuesta a prácticas como el phishing y todo lo que está asociado a la ciberseguridad. Se han tomado medidas específicas en relación a eso, fundamentalmente podemos destacar la normativa del Banco Central que exige mayores recaudos para verificar justamente la identidad de aquella persona que está solicitando un crédito preaprobado. Y como noveno punto, y ya para ir cerrando, el rol de las empresas como un aspecto importante a tener en cuenta, porque justamente todas estas ideas que estamos trayendo y la mayor protección que deseamos para los consumidores no se va a poder alcanzar sin el compromiso por parte del sector privado de las empresas. Y acá tuvimos la oportunidad hace poco, desde la facultad donde yo me recibí, de trabajar de entrevistar a una persona que se dedica al marketing. Nos decía, el derecho al consumo se tiene que pensar como una inversión. No, a nosotros no nos pueden... Al que está en la empresa, la prevención no le va a interesar, pero la inversión para mantener la fidelidad del cliente sí. Entonces, ¿cómo frente a estas nuevas tecnologías, estos nuevos desafíos, quizás se pueda justamente alertar y trabajar con las empresas para que una mayor seguridad en los entornos digitales, una mayor confianza en las transacciones, termine, digamos, a lo largo del tiempo, redundando en una mayor protección? Obviamente esto va asociado también a la idea de que podríamos discutir de qué obligaciones le caben a las empresas respecto a los algoritmos, los sesgos y todas las implicancias que tienen las herramientas digitales a la hora de comercializar. Y para poner un ejemplo concreto, si uno va a un restaurante y pide un menú y tienen que tener un menú disponible en braille, ¿por qué en el entorno digital tenemos que valernos de una app de otra empresa para que la empresa o para que justamente el consumidor pueda acceder a ese bien que está el proveedor comercializando? Finalmente, y con esto ya sí termino, el punto número 10 es el acceso a Internet. Nosotros estamos acá hablando de cosas muy dispares, pero no podemos hablar de la noción de consumidor digital sin hacer notar que solo el 60% de los hogares de nuestro país tiene conexión a través de una computadora. Si bien es cierto que hay una cifra que el 90% de los hogares tiene acceso a Internet, solo el 30%, más del 30% no cuenta con una conectividad fija. Y cada uno de ustedes podrá simplemente desde su propia experiencia advertir que no es lo mismo contar con un celular con límite de datos que con una conexión fija a Internet segura y con los recaudos que ello
requiere. En relación a eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración, primero la declaración 1 del año 2020 con motivo de la pandemia, en la cual expresamente dijo: el acceso a la información veraz y fiable, así como a Internet, expresamente lo manifestó, es esencial. Deben disponerse las medidas adecuadas para que el uso de tecnologías de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del coronavirus sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos personales y a la observancia del principio general de no discriminación. Creo que esos principios son plenamente aplicables a esta idea de que estamos analizando ahora del consumo en los entornos digitales. Y finalmente les dejo una pregunta para reflexionar que refiere hacia el derecho a la velocidad del tiempo: ¿es un dislate o una necesidad? Nosotros estamos viviendo en un mundo donde realmente han cambiado los hábitos de consumo. Ya hoy la gente no compra solo entradas para ir a ver un espectáculo, alimentos, herramientas, indumentarias o automotores, sino que también aplicaciones, videojuegos, ebooks, videos, canciones, software, experiencias o historias. En relación a esto, si les parece muy novedoso lo que yo estoy trayendo respecto de lo que hablamos de los NFT o los Virtual Idols, ya desde el año 80 hubo una persona en Estados Unidos que fue y registró la luna. Fue a la Oficina de Registraciones de los Estados Unidos y registró la luna, y hace más de 40 años que está vendiendo parcelas de la luna a través de Internet. Cualquiera de ustedes puede entrar a la página y comprar una parcela de Internet, de la luna a través de Internet. Entonces, un poco recolectando esa idea para poder abrir la mente y entender que el desafío del consumo digital, y particularmente el consumidor en los entornos digitales, nos trae, como dice uno de los fundadores de la Singularity University, nos pone cerca de una ruptura, dice, en el tejido de la historia humana. Estamos en un quiebre transversal. Él lleva ese punto al límite donde se va a terminar de dibujar la diferencia entre lo que es el ser humano y justamente un dispositivo informático. Y a partir de ahí desarrolla un montón de ideas innovadoras respecto a la posibilidad de contar con prótesis digitales de implantes directos que permitan almacenar información, de desarrollar modelos de cerebro humano parecidos o similares a los nuestros, y termina con una idea de que dice que de esa fusión entre los órganos de la mente y los circuitos electrónicos se va a ofrecer una posibilidad tentadora, la de efectuar un upgrade sistemático del alma, una actualización permanente a partir de la variedad de menús ofrecidos en el mercado. Entonces, creo que en relación a eso me gustaría terminar diciendo que no nos podemos olvidar de la dignidad de la persona, de que en definitiva el consumidor es una persona, que atrás está la dignidad y tenemos que proteger justamente ese interés y buscar, ¿no?, la protección de la confianza en un entorno que es intangible, en amparar a la persona aunque no la veamos, y fundamentalmente proteger la libertad y la igualdad en un mundo que nos enfrenta a esta herramienta que para todos es tan riesgosa como necesaria. Muchas gracias. Bueno, excelente exposición. Gracias a la doctora María Mumari de Mar del Plata. Ahora continuamos, va a exponer el doctor Fulvio Saltarini, de San Isidro. Va a exponer sobre la responsabilidad de las plataformas, el principio de neutralidad y la intervención relevante. El doctor es abogado de UBA, doctor en Derecho por la Universidad Austral y profesor de la materia de Derecho al Consumidor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, no podemos hacer agradecimientos, pero están en la primera placa, que ya se va a ver. Ahí está. Mientras ustedes leen... No, se ve. Sí, gracias. Les voy a proponer, para estos 15 minutos que siguen, más que nada una reflexión. Y una reflexión que tiene que ver con esto que dimos en pensar o en titular el principio de neutralidad. ¿Por qué hablamos del principio de neutralidad? Para los que están un poco más lejos del tema. Cuando hablamos de la responsabilidad por el comercio en plataformas, hablamos básicamente de dos posturas, digamos, que están extremas, expuestas en términos dogmáticos, entre esos dos fallos que son de algún modo los fallos que marcaron en las segundas instancias las dos vías, ¿no? Porque sabemos que la Corte tiene una posición
respecto de la neutralidad como una suerte de principio de no responsabilidad de las plataformas por los incumplimientos contractuales de quienes están allí. Esto de algunos tan claps, otros tan costen, es autoría intelectual de Pizarro en un reciente artículo sobre el tema, así que le agradezco, le reconozco la autoría intelectual allí. Él se reconoce, ¿no es cierto?, más cerca de Kosten, aunque no tanto, y un poquito más lejos de Claps. A ver, antes de seguir en esta discusión y en esta cuestión, me parece que tenemos que poner un poquito en contexto. Ya recién María nos ponía, la doctora Murmare, perdón, nos ponía en contexto de lo que significa la tecnología en el impacto del derecho. Rectius, diríamos, la tecnología no impacta en el derecho, la tecnología impacta en los hechos. Los hechos cambian y el derecho nos queda huérfano. Todos recordábamos hace un rato los primeros casos de responsabilidad por producto elaborado que se dieron acá en La Plata. Y todos hablaban de la poca o inadecuación del viejo 1113 a lo que era el concepto de producto elaborado para generar una responsabilidad objetiva, porque no había un dueño guardián, porque el consumidor estaba consumiendo, él el dueño guardián, él había comprado la cosa. Entonces no aplicaba esa figura. Yo tengo para mí, más allá de otras opiniones que nunca funcionaron en el caso particular, pero no dejo de ser coherente con lo que planteo. Tengo para mí que la ley de consumidor tiene un problema en cómo está definido la relación de consumo. Es un concepto un poquito limitado. De hecho, hoy, cuando las plataformas irrumpen, por ejemplo, nos ponen un poquito en riesgo esta cuestión de que el proveedor es aquel que profesional u ocasionalmente. Esa asimilación no corresponde, porque vendo mi celular en la red y soy proveedor de bienes y servicios, tal cual si se lo fuese Coca-Cola, Adidas, etc. Hay un problemita ahí. Un problemita que se paga caro en otras cuestiones y en otras desinterpretaciones. Sin ir tal vez al extremo, y esto simplemente para abundar un poquito en el contexto, sin ir al extremo de un principio de neutralidad, a mí me caben dudas, como bien lo vamos a ver también, va Pizarro en esa dirección, me caben dudas de que derechamente la responsabilidad solidaria del 40 sea aplicable a los casos de incumplimiento contractual del 10 bis. Son dos cosas distintas. Y esto en la jurisprudencia a veces se pasa por alto, y los que son más claps y menos costen pasan por alto y aplican el 40 directamente o recurren a la idea de los contratos conexos. También, es que claro, tienen el ámbito en el artículo 2 para decir los proveedores son o están obligados al cumplimiento de la ley de consumidor. Pero tampoco hay que olvidar que la ley de 24240 prevé a la par de acciones judiciales sanciones administrativas, y entonces sí, claro que las sanciones pueden ser pasibles a todos los que son proveedores. Entonces, en la ley de consumidor, en ese concepto tan amplio y tan unificado de relación de consumo, tiene que dar soporte a todo ese derecho que se le pone encima, tanto el sancionatorio como el resarcitorio, como el propio de las relaciones que operan sobre la cuestión de fondo, como las acciones que emergen de la resolución de contratos o de las acciones de cumplimiento de contrato. Entonces, claro, bastante bien que resuelve la ley de consumidor, pero un tanto parcas. Conectando esto con lo que acabo de decir antes, en donde la tecnología lo que irrumpe es en la realidad, y bueno, la ley de consumidor queda corta en captar esta realidad. Como quedó corta, como ejemplificamos antes en algunas cuestiones más clásicas. La Unión Europea, a la cual hay que reconocerle al menos cierto magisterio en estos temas, primero porque nosotros tomamos el derecho consumidor prácticamente tomado de las instituciones europeas, le dice a sus estados partes que tienen alguna experiencia, ¿no es cierto?, y algún recorrido en materia de derecho civil, responsabilidad civil y demás, Francia, Italia, ¿no?, Alemania, le dicen, no, muchachos, no apliquen sus normativas, sus derechos tradicionales a las cuestiones emanadas de la sociedad de la información, es decir, el mundo de Internet. Y es una medida que nosotros podemos tomar al menos, si bien discutir, pero sí tomarlas al menos en forma, creo, docente. Es decir, ¿por qué este paraguas y este principio de neutralidad? Eso fue en la directiva del año 2000. Y no pasó poco tiempo y no pasaron pocas cosas en materia de tecnología justamente en estos 22 años. Entonces, yo reconozco que si miramos el derecho europeo inclusive, el principio de neutralidad, sostenerlo, es difícil sostenerlo, porque hay que reconocerle que la actividad de las plataformas cada vez es mayor y esa neutralidad cada vez es más limitada.
Voy a evitar ir al detalle de cada cosa, pero ahí tenemos algunos conceptos que a mí no me terminan, si bien estoy de acuerdo en esas conclusiones, que son prácticamente tomadas del artículo de Pizarro, y lo tomo como medida, y para hacer una medida, digamos, de un estado de comunis opinio en la materia, todos seguramente estaríamos muy de acuerdo con lo que está escrito allí, pero a veces nos dejan un poquito de a pie, porque todos podemos entender que es un rol neutral, pero la pregunta, y siguiendo con lo que decía María, es, cuando un predictivo nos aconseja o nos muestra, saquemos la palabra aconseja, nos muestra una posibilidad de anunciantes que son anunciantes pagos, y entonces nos presenta a un oferente y voy a contratar con él porque está insinuado por la propia plataforma y el predictivo de la plataforma, es difícil preconizar un concepto de neutralidad. Entonces, ahí aparecen las dudas y ahí nos volvemos un poquito más claps y un poquito menos coste. Entonces, me parece que, por eso la propuesta de la charla, a reconsiderar un poquito estos conceptos. Perdón. Está claro que en cuanto a lo que consideramos una intervención relevante hay que descartar lo que es sencillo. Hoy las plataformas cada vez más prestan servicios. Si pago por medio del servicio de billetera digital que me confieren, está claro que está dando un servicio. Ahí no hay ninguna cuestión de neutralidad ni ninguna cuestión, perdón que te doy la espalda. No hay ninguna posibilidad de zafar de allí, lo mismo que lo que hace a la logística o a la entrega del bien, o cuando directamente son oferentes de servicios, son vendedores, el caso típico de Amazon, donde compramos directamente y se convierte en tienda y no en intermediario. Entonces, ahí hay una cuestión relevante. Pero la otra, y que también lo insinuó María en su conversación, tiene que ver, en su contribución anterior, tiene que ver cómo se ha resignificado en general dos cuestiones fundamentales. Recién comentaba Gabriel Stiglitz que en estas jornadas del año 93 todo el mundo estaba desesperado de hablar de publicidad. En el 93 ya existíamos en el mundo del derecho nosotros, por eso qué honor estar acá acompañados con tanta juventud. Bueno, podríamos decir que era como ellos, ¿no? Y la única visión que teníamos de las patologías publicitarias era prácticamente la publicidad engañosa. No veíamos otra cosa. El que había leído y había entendido la normativa europea podía decir, no, hay un concepto de publicidad ilícita que está sobre todo, y además dentro de esas patologías de las publicidades ilícitas teníamos la publicidad engañosa, pero nosotros no veíamos otra cosa. De hecho, estábamos alrededor del artículo 7 y 8 de la ley, y como antídoto, bastante limitado, por cierto, a la publicidad engañosa. Pero hoy tenemos una publicidad que el gran problema no es el engaño, sino que es la inadvertencia de la publicidad. Vivimos en un mundo en donde no estamos advertidos que estamos siquiera ante una situación publicitaria. Entonces, ahí hay un tema. El mundo de la información. Cuando nosotros hablamos del deber de información, seguimos hablando, en la cabeza seguimos teniendo, muchos de nosotros, el concepto de la información que se da en un prospecto, o escrita, o como advertencia. No hablamos de todo lo que trae, por ejemplo, el neuromarketing, o todo lo que trae la economía del comportamiento, en términos de cómo conducimos comportamientos que sean preventivos de ciertos daños. Eso es todo para investigarse y todo para entender cómo podemos recrear protección o garantizar información y publicidad a partir de esas cuestiones. Otra vez volvemos a la inteligencia artificial. Esas son todas manifestaciones de inteligencia artificial. Y en este mundo no hay retorno a un mundo que va a ser distinto, no hay una vuelta a un mundo que va a ser físico. Vamos a seguir inmersos en esto. Entonces, me parece que el desarrollo de cuestiones que tengan que ver con ponerle fin a una neutralidad, sigo insistiendo, me parece que requiere de una mirada que puede ser desde otra perspectiva, que ahora vamos a tratar de indicar un camino. Primero y principal, les traigo este caso porque me parece que es paradigmático en este punto. Aún con todas las reservas que podemos tener del principio de neutralidad, y en particular me refiero ahora al fallo de la Corte Belén Rodríguez con Google y toda la saga, Gianbutas y el más reciente de Massa, en donde lo vuelve a ratificar esa postura, digo, con todo lo que pueda significar, porque aunque me parezca prudente a mí
empezar a analizar las cuestiones desde el principio de neutralidad, no puedo ignorar que hoy el Código Civil y Comercial habla de una actividad riesgosa y que inclusive el fallo, los votos en disidencia, que están muy, sin decirlo, pero se los ve muy cortados por la tijera italiana de la actividad riesgosa y la responsabilidad subjetiva, que está tratada, como está tratada la italiana, pero que en Argentina no pasa. Y yo entiendo que eso tiene un tema de adecuación con el Código Civil y Comercial. No quiero decir que los votos en disidencia ignoren el Código Civil, porque fueron los que lo redactaron, pero sí que no puedo dejar de denunciar esto, porque no, es difícil de sostenerlo. Ahora, lo cierto es que el principio de neutralidad invita a pensar cómo si, análogamente, la responsabilidad de las plataformas fuera subjetiva. Es decir, tenemos que buscar algún criterio de intervención relevante en ese caso en particular. Y en este caso, que también es reciente, ustedes podrán ver que se trata de un caso en donde alguien iba a vender un celular, iba a comprar un celular, perdón, entonces venía con el dinero como para comprarlo y es asaltado. Y encima le pegan un tiro. Entonces la Cámara Comercial lo que hace es responsabilizar por la pérdida de la chance, escuchen, por la pérdida de la chance, ¿no es cierto? Porque dijo, usted no puede permitir que en su plataforma hayan transacciones en las cuales una persona solamente se identifique con un nombre de pila. Están aplicando un parámetro de previsibilidad propio de las plataformas en que para que haya transacciones más o menos serias y ella pueda mediar en transacciones serias, por lo menos identifique ese nombre, apellido, número de documento y si puede ser con quill u otras cuestiones mejor, para aminorar las posibilidades de ser usado de anzuelo para un hecho policial. Ese cartabón de seguridad me parece interesante, que muestra un camino en cómo tratar de construir, y que yo creo que va a ser ineludible, una sanción legislativa al respecto, de construir un criterio de participación relevante. Y me parece, y me seduce en ese aspecto, que un modelo posible está, acá hay un matiz que también presenta Pizarro. Pizarro pondera la solución que le da a la cuestión de la responsabilidad de las plataformas, el proyecto o el anteproyecto de código de consumidor que tiene ahora tratamiento parlamentario. Pero se reserva un matiz y dice, yo preferiría que todo esto se trabaje dentro de un concepto de responsabilidad por los prestadores de Internet. Y no le quito razón al maestro Cordovés, por supuesto, pero yo preferiría otra mirada, y es trabajar el concepto de intermediación en sí misma. Y trabajar un concepto de intermediación que aparte atienda a todas las diferentes posibilidades de prestación de servicios en plataformas como está ocurriendo. En el trabajo de Daniel Pizarro, pero también en el trabajo de Biersba y de Silvestre, se da un acabado, raconto a todas las posibles plataformas que se intermedian servicios, con acentos y especializaciones en áreas de la economía como el turismo, el transporte y demás. Entonces me parece interesante trabajar desde ahí un criterio de intermediación en la cual a nosotros no se nos ocurriría sanamente hacer responsable al martillero por el incumplimiento contractual de las partes, del comprador o del vendedor, salvo en lo que hace a la definición de su profesión como intermediario y en las fallas que tenga su prestación. Con lo cual, acá se me ocurrió, de algún modo, rescatar los valores, comillas, valores, es decir, las premisas que tiene el corretaje tal cual está ahora legislado en el Código Civil y Comercial, para iniciar, no acabar, para iniciar una discusión de cuál sería una intromisión relevante de las plataformas en la materia. Entonces, descartadas las posiciones que vimos en el slide anterior respecto de las cuestiones en donde la plataforma directamente da servicio, se me ocurre que ese es el camino que deberíamos seguir en cuanto a estándares de información, a estándares de publicidad, a estándares del predictivo y la inteligencia artificial. Tenemos que empezar a domar a esta inteligencia artificial que se presenta con una potencia que va más allá de lo que puede ser previsible. María tocó un tema muy interesante. La Unión Europea viene trabajando en materia de inteligencia artificial. Ya saben que este año inclusive se llegó a presentar un anteproyecto de resolución para regular la responsabilidad civil emergente de la inteligencia artificial. Es un documento complejo, complejo en toda su significación, pero lo ha trabajado conscientemente a partir del trabajo, como bien señaló María antes, en trabajar la ética de una inteligencia artificial.
Ahora bien, si miramos algunas cuestiones y las últimas publicaciones en materia de inteligencia artificial, por ejemplo, un desideratum ético es determinar la trazabilidad de la inteligencia artificial, es decir, todo lo que se llama habitualmente la caja negra. Es decir, para determinar si un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, es sesgado o no, y simplemente tomo el tema que presentó María, es sesgado o no, tenemos que ver cómo pensaron los algoritmos que están adentro. Y los que más saben de inteligencia artificial son muy pesimistas en que hoy podamos saber y trazar, por ejemplo, cómo Google o cómo Facebook hacen trabajar a sus inteligencias artificiales. Ya son hileras de algoritmos que van pensando y sacando conclusiones, digamos, que es imposible desentrañar. Es decir, hay una realidad que va más rápido de lo que el derecho puede seguir. Y aunque estamos hablando del bloque, ¿no es cierto?, de países que más ha trabajado el tema de la inteligencia artificial, imagínense en otros países como el nuestro que no es tema de agenda, digamos. Entonces, ahí me parece que hay un tema que tenemos que hacer un rápido trabajo, ¿no es cierto?, de ayornamiento, pero también de repensarlo desde lugares donde pueda ser posible. Entonces, creo que, en definitiva, nosotros tenemos que trabajar la propuesta de una intervención razonable de las plataformas en las transacciones a partir de la generación de un criterio que bien puede tomar como modelo el corretaje tan tradicional como el que tenemos en el Código Civil y Comercial, pero que adaptado a esta realidad para llevar a cuestiones conducentes. Para finalizar, ¿por qué este esfuerzo? ¿Por qué este esfuerzo y por qué salir de un esquema de responsabilidad que podría ser los que están en CLAPS, por decirlo de algún modo? ¿Por qué no pensar en esto? Yo soy de los que cree que el derecho consumidor es un derecho del mercado, que se debe regular al mercado en defensa del consumidor, pero mercado al fin. No hay posibilidad de una implementación de una tutela sustancial efectiva del consumidor en mercados que tienen tendencias monopólicas. Y estoy casi haciendo un raconto de la realidad y de la actualidad. Con lo cual, si no tenemos una oferta plural, esto es muy difícil. Y es mucho más difícil proveer al consumidor de una tutela si no tenemos una oferta, insisto, plural y un mercado abierto y transparente. No podemos negar que las plataformas lo que permiten o lo que debemos asegurar en su régimen, que permitan la mayor pluralidad de oferta posible frente a un requerimiento del consumidor. Entonces, esa es la posibilidad de refundar un nuevo mercado en esas alternativas. En un mercado y en las plataformas, que no parece razonable, cargarlas con todas las responsabilidades, cuando en realidad vemos que, insisto, Europa, esto cito también otro trabajo del maestro José Sayán sobre las ODR, ¿no es cierto?, que acaba de publicar hace poco, que tiene que ver con los medios alternativos de resolución de disputas en las plataformas, que están siendo en Europa el lugar en donde le está invitando a los consumidores a debatir sus controversias, para que busquen ahí mismo, donde contratan, que busquen ahí mismo situaciones de tutela efectiva. Con lo cual también eso nos da una pauta de imaginar también una nueva implementación de derechos, una nueva forma en que las autoridades de aplicación de la ley de consumidor deben actuar en esas plataformas y tener su lugarcito para, digamos, de algún modo monitorear cómo se llevan a cabo esa recepción de los incumplimientos, eventuales incumplimientos de los deberes y derechos del consumidor. Es decir, a donde quiero ir es que, como dice Europa en la resolución 31 del 2000, lo que está invitando es a generar, en todas las directivas de inteligencia artificial, lo que está invitando es a recrear un sistema tecnológico confiable. Confiable es que todos podamos hacer ahí nuestras transacciones, porque probablemente tiene muchas más ventajas del comercio que teníamos antes, que por lo menos venía sesgado por una cuestión de proximidad. Comprábamos donde nos quedaba cerca. Entonces, la oferta, por más plural que sea, estaba limitada por lo territorial. Hoy tenemos una ampliación del mundo en que seguramente debemos hacer que se aseguren los derechos económicos del consumidor, que significan siempre una mayor autonomía, un consentimiento más esclarecido, y esto todos sabemos que no se consigue sino en términos de optimización. Así que la invitación queda hecha, un modelo está propuesto, bueno, lo seguiremos estudiando. Muchas gracias.
Bueno, excelente exposición, la del doctor Fulvio Santarelli. Ahora continuamos con la doctora Leticia Pelie Delgadillo. La doctora va a hablar sobre inteligencia artificial y consumo. Ella es abogada por la Universidad Católica de La Plata, subdirectora del Instituto de Consumidor del Colegio de Abogados de La Plata, diplomada en Derecho del Consumidor por la Universidad Nacional del Sur. Leticia. Bueno. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, un poco me fueron allanando el camino los disertantes anteriores, porque tiene que ver con esto, ¿no? El tema de la inteligencia artificial y el consumo, que en este caso nos toca conversar un rato. En realidad hay mucho recorrido por recorrer, valga la redundancia, con lo cual vamos a tratar de dejar algunos conceptos, por lo menos para pensar un poco, como decía María al principio, y empezar a tener alguna profundidad en estos temas. Ahí me fui bien. Bueno, respecto de qué pasa con la tecnología, ¿no? O sea, nosotros vemos que la tecnología fue avanzando desde que la humanidad comenzó a existir, desde la creación de las ruedas hasta hoy en día, como decían, ¿no? La utilización de hacer cerebros que fuesen compatibles con los cerebros humanos o tecnología en cuanto a la medicina y un montón de cuestiones que realmente son muy necesarias y que colaboran mucho con la humanidad y con el bienestar de toda la población. Ahora, lo que vamos a tratar de charlar en estos 15 minutitos que tenemos es si tenemos algunos riesgos y que ya nos adelantaron un poco que sí los tenemos, cuáles son y cómo el derecho, y sobre todo el derecho del consumidor, tiene que empezar a velar por esos consumidores que pueden llegar a quedar desprotegidos ante estas nuevas formas, digamos, de vivir que estamos teniendo hoy en día. Nosotros vamos a decir que la tecnología es ese conjunto de conocimientos y métodos que justamente van produciendo hacia la producción de bienes y servicios para la mejora, ¿no? de la vida humana, para satisfacer distintas necesidades humanas. Es innegable que en la actualidad y desde no hace tanto tiempo atrás hasta la fecha, la disrupción tecnológica que ha habido es impresionante. Como bien me antecedían, es completamente transversal a todos los campos de la vida. Nosotros nos toca estudiar el derecho y en especial el derecho del consumidor, pero es transversal a absolutamente todo. Y va muy rápido, bien decía Fulvio recién, ¿no? O sea, ¿realmente podemos con las normas alcanzar esa disrupción tecnológica que estamos atravesando? Bueno, vamos a ver cómo son las cuestiones que están hoy en día reguladas y qué es lo que tenemos que empezar a pensar ya con mucha profundidad como para no quedarnos tan atrás del avance tecnológico. Algo que también mencionaban con anterioridad es que nosotros estamos constantemente aportando al sistema datos. De todas las maneras. Nosotros todo el tiempo, como bien decía María, somos todos abogados aquí y todo el tiempo aceptamos términos sin condiciones, pero eso es lo de menos, porque todo el tiempo nosotros volcamos información privada, personal, no solamente en nuestras redes sociales, sino en cualquier plataforma. Y esos datos, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién los utiliza? ¿De qué manera? ¿Tenemos algún control? En realidad lo perdemos por completo, ese control. Y justamente esa pérdida de control respecto a esos datos es lo que puede generar, como bien decía Fulvio hace un rato, los sesgos. Estos sesgos que los humanos los tenemos por naturaleza misma, pero que cuando se aplican a través de un método de inteligencia artificial pueden ser mucho más peligrosos aún. Nosotros vamos a hablar de relaciones de consumo, entonces me gusta como volver un poco a las bases porque no tenemos que perder de vista que el derecho del consumidor justamente trata de esto, ¿no? De proteger a los sujetos más débiles. Esta protección, como dice siempre la doctora Fostragli, es una protección de una vulnerabilidad estructural. Imagínense ustedes la situación, si estamos ante un proveedor que cuenta con esa información de datos, que puede manipularle, que puede incluso predestinar nuestras compras o nuestros consumos en base a todos estos datos y esta información que ellos llevan adelante. Estamos, digamos, como un poco más peligrosos en esta situación, ¿no?
Tenemos una jerarquía de las normas constitucionales, de las normas de derecho del consumidor, tenemos el artículo 42, 43 de la Constitución Nacional. Hoy hablábamos de Ezequiel, que no lo veo, hoy hablábamos del tema del diálogo de la fuente, es tan importante, hablamos de la norma propia de derecho del consumidor, pero lo que no tenemos quizás es normas específicas que nos hablen de las cuestiones tecnológicas, de las cuestiones de inteligencia artificial, quién regula estos datos. Y las normas que tenemos son tan dispersas que quizás en los casos concretos no tenemos una solución. Esto tiene igual un sentido de ser porque en realidad la norma va un paso atrás de la tecnología. Es tan veloz el avance tecnológico que es muy difícil, o diría que casi imposible. La Unión Europea está bastante complicada, por eso hace principios o recomendaciones en los cuales intenta delimitar algunos lineamientos que tienen que ver con esto, ¿no? Con la ética, con la moral, con la no discriminación. Volvemos a los derechos humanos, volvemos a poner en boga al ser humano como persona, como consumidor final, como para no perder de vista que quizás no podemos adecuar una norma concreta, un caso concreto, porque cuando la queremos adecuar ya la tecnología nos superó en ese aspecto. Bueno, ¿qué pasa justamente con esa nueva tecnología, ¿no? Nosotros decíamos que son esta serie de datos que vamos contemplando todo el día y que quizás creemos que no lo utilizamos tanto, pero en realidad estamos constantemente, no solo consumiendo, sino aportando datos desde el celular, desde el lavarropas que nosotros lo dejamos automático para que en algún momento empiece a funcionar. Bueno, todos estos bienes, digamos, tecnológicos, también se ven aplicados justamente con las tecnologías que nosotros podemos llevar adelante. Bueno, ¿qué pasa con esta situación? Yo me hago un montón de preguntas que son un poco las que se hacían María y Fulvio, y calculo que todos estarán compartiendo con nosotros, ¿no? Estas cuestiones tecnológicas, esta inteligencia artificial que es fabulosa y que es muy beneficiosa para la humanidad en un montón de aspectos, pero ¿discrimina a las personas, a los consumidores? ¿Se han implementado algún proceso para probar, para monitorear, para abordar estos sesgos, estas cajas negras de las que mencionaba Fulvio? O sea, ¿el sistema de la inteligencia artificial respeta realmente los derechos de los consumidores? Bueno, son todas preguntas que intentaremos pensar, porque no tengo la respuesta, ya les adelanto, pero bueno, la idea es que los pensemos entre todos y que empecemos a trabajar en estos temas como para evitar que estas cuestiones, que en principio podrían ser negativas, tengan un perjuicio muy importante para los consumidores. Ya hablábamos de este marco legal ausente por una cuestión de atraso que tenemos en la norma, entonces vamos a ver qué significa inteligencia artificial o por lo menos cómo está denominada. Hay infinidad de definiciones. Acá John McCarthy en 1956 la definió como la ciencia e ingeniería de producir máquinas inteligentes. Yo creo que el problema de esta producción de máquinas inteligentes es que no dejamos de ser los humanos quienes las producimos y nosotros tenemos nuestros propios sesgos y ya vamos a ver cuáles son los algoritmos con los cuales se determina esta inteligencia artificial y cómo se nos pueden realmente ir de las manos a través de justamente los mecanismos que utilizan. Entonces decimos que la inteligencia artificial, ¿cómo se crea? Se crea a partir de estos datos, ¿no? Todos estos datos que proporcionamos constantemente. Ese conjunto de datos, en realidad, aisladamente, no tienen un mayor protagonismo. Ahora, cuando esos conjuntos de datos se organizan, se ordenan y se direccionan en base a una instrucción determinada, en nuestro caso podríamos entender para que se haga un consumo determinado, se hace a través de ciertos algoritmos, ¿no? ¿Qué son los algoritmos? Bueno, los algoritmos son esa secuencia de pasos por las cuales llegamos a un resultado. Un algoritmo, como dice mi amiga Celeste Colombo, es una receta del brownie que degustamos ayer a la tarde, porque tenemos una serie de pasos ordenados mediante la cual llegamos a un resultado concreto. Pero vamos a ver que hay distintos tipos de algoritmos, ¿sí? Tenemos los algoritmos supervisados, que son los que se enseñan mediante ejemplos proporcionados una cierta cantidad de datos y se agrupan en ciertas etiquetas. Esos no revisten mayor dificultad o mayores riesgos, digamos, en los daños que puedan llegar a producir. Pero después tenemos algoritmos que son no supervisados, que son aquellos que aprenden a identificar patrones por sí mismos a través de procesos de abstracción y comprensión y no se les ofrecen etiquetas, sino que es el propio algoritmo el que clasifica y ordena la información
estructurándola y aprende y refina su performance durante el proceso. Con lo cual, hasta el mismo programador pierde el control de ese algoritmo que se sigue creando. Y luego tenemos el algoritmo de refuerzo, que son aquellos que aprenden en base a las experiencias a través de un proceso de ensayo y error y poseen un sistema de recompensas que refuerzan su aprendizaje y la experiencia pasada en la que le proporciona esa información necesaria para adaptar la respuesta a un mejor resultado. Podemos determinar de esta información que hay muchos algoritmos que el programador puede diseñarlos con una intención determinada y que sin embargo pueden tener un final totalmente distinto al que él justamente programó. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros decimos, hasta acá, por ahí no lo podemos visualizar correctamente, porque en realidad algoritmos constantemente utilizamos. Yo cuando busco una película en Netflix y el algoritmo me selecciona la que son de mi interés por justamente los datos que yo le fui proporcionando, no tengo mayor inconveniente. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando quiero ir a sacar un crédito y el banco tiene datos y según la zona en la que yo vivo o según mi religión o alguna forma política de pensar, puede decir el algoritmo solo determina que a mí no se me va a acreditar ese crédito? O, por ejemplo, ¿qué sucede con los vehículos autónomos? El programador del algoritmo, si tiene que determinar entre la vida humana de quien está dentro del vehículo, quizás ni siquiera conduciéndolo, si fuese un vehículo de categoría número 5, y una persona que está circulando en la vía pública. ¿Cómo determinamos esa situación, ¿no? ¿A quién tiene que elegir un programador, una persona humana, elegir entre una circunstancia o la otra? Son cuestiones que efectivamente nos compelen y nos imploran que resolvamos y que empecemos a pensar. Por eso yo digo, volvemos a la situación de los derechos humanos, porque tenemos que pensar, bueno, todas estas cuestiones discriminatorias, estas cuestiones de sesgos, estas cuestiones que realmente se nos pueden ir de control porque los algoritmos van, de hecho hay un montón de antecedentes en el caso, que van alimentándose y han sucedido que ciertas razas no las contratan en ciertos trabajos, que no contratan si son mujeres o si son de cierta edad. Todas esas cuestiones que, bueno, cuando estamos frente a un consumidor nos vamos a plantear cómo resolverlas o cómo llevarlas adelante. En ese sentido, entendemos que esta cuarta revolución, como decían tanto María como Fulvio, es una revolución que llegó para quedarse, que llegó para seguir adelante, que no vamos a poder frenarla, pero que sí me parece que tenemos que volver a nuestras bases y volver a repensar esa persona humana, cuáles son las cuestiones que puede llegar a verse involucrada de manera desfavorable y de manera que los proveedores justamente van a tener un poder muchísimo mayor al que tienen en la actualidad, porque ellos sí operan estos datos, ellos sí conocen esta información y justamente la manipulan de manera tal de tener una ganancia en perjuicio de ese consumidor al cual no le brindan el deber de información, ni el que pensábamos antes ni el que existe en la actualidad. Entonces me parece que es una forma que tenemos que empezar a plantear y que tenemos que empezar a repensar como para ver cuáles son esos derechos que durante tantos años estuvimos logrando contemplar y hacer que se hagan valer, y en la actualidad nos encontramos con que quizás esta disrupción tecnológica nos hace volver un poco a foja cero y a tener que volver a hacer valer derechos básicos que creíamos ya contemplados. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer volver a la semipresencialidad y poder compartir con todos ustedes esta pasión por este vulnerable que hoy nos convoca. Quiero reafirmar todo lo dicho por quienes me predecieron, y en esta nueva realidad acrecentada aún por la pandemia, yo les vengo a traer la situación especial
del consumidor bancario. O sea, si bien hoy la pandemia parece que ya ha pasado y algunas cosas han vuelto a la normalidad, todo lo referente a la materia bancaria no. De hecho, seguimos yendo a estas entidades financieras a través de turnos. Pero bueno, este aislamiento social, preventivo y obligatorio permitió que se abran muchas cajas de ahorros a través de las cuales nuevos beneficiarios cobraron las ayudas del Estado, se cobraron los IFE, se cobraron las asignaciones. Por otro lado, los mismos bancos eran quienes nos obligaban a volcarnos a esos canales electrónicos. Al día de hoy, en todas las puertas de todos los cajeros automáticos, uno ve todas las advertencias que hay a través del coronavirus, para prevenir el coronavirus, y lo primero que dicen es traten de quedarse en sus casas y utilicen los canales electrónicos para hacer todas las operaciones. Entonces, con el cierre de las sucursales de las entidades financieras, la falta de atención personalizada, que esto fue lo más grave, la falta de poder tener una respuesta inmediata a nuestras inquietudes y a nuestros reclamos, los usuarios de estos servicios obligadamente se tuvieron que volcar a estos canales electrónicos, usuarios que jamás habían usado el home banking, personas que jamás habían estado enfrente a un cajero automático, y esto nos viene a demostrar la vulnerabilidad que tienen estos consumidores. Muestra de ello es que ADEVA en su informe vino a traer que se bajaron un 47% más de app en los primeros 6 meses del año 2020, o sea que fue un vuelco masivo hacia estos canales de servicios, y donde muchas de esas personas que bajaron esas apps jamás habían estado en contacto con ellos ni recibieron ningún tipo de instrucción previa. Lamentablemente nos fuimos familiarizando durante todo el transcurso del 2020 con palabras como ciberestafas, ciberdelitos, phishing, y todas esas palabras que parecen raras, pero que si uno mira para el costado, a cualquier familiar le ha tocado pasar por esa desagradable situación. Por otro lado, las oficinas municipales de información al consumidor, los organismos constitucionales como la Defensoría del Pueblo empezaron a recibir masivamente denuncias por parte de estos usuarios que habían sido defraudados a través de estos medios electrónicos. Entonces, ¿qué pasaba? Los usuarios manifestaban que habían recibido llamadas telefónicas o bien mediante WhatsApp, donde les decían que habían sido beneficiarios con un premio, o bien personas que vendían en portales de venta como LX, vendían productos y a través de allí los contactaban, o bien personas que voluntariamente volcaban sus datos en las redes, creyendo que eran redes sociales de las entidades financieras, sin advertir que eran portales que estaban falsificados o que estaban duplicados. Una vez que el consumidor, lograban que ese consumidor esté frente a la terminal electrónica, le iban indicando los pasos a seguir para captar los datos personales, conseguir las claves de ingreso y con ellas ingresar a las cuentas bancarias que estos usuarios tenían. Después, cómo seguía la historia era siempre exactamente igual, vaciaban esas cuentas y sacaban préstamos preaprobados y en una serie de transferencias a usuarios que eran totalmente desconocidos, vaciaban totalmente las cuentas, llevándose todos los salarios, llevándose los ahorros de toda la vida y dejándole como regalo una deuda porque debía afrontar el pago de esa deuda. Con un caso, porque hay que estar en el lugar, hay que ver esa desesperación. Recordemos que estábamos en pandemia, recordemos que no teníamos a nadie que realmente nos atienda del otro lado, y tuvimos un caso que demuestra efectivamente esta vulnerabilidad. La señora María necesitaba
saldar una operación inmobiliaria y tenía sus ahorros en dólares en su caja de ahorro en dólares del Banco Provincia. Ella necesitaba la plata para el 30 de julio del 2020. Con su debida antelación, el 7 de julio, trata de ingresar a la página y la página le da turno para el 18 de agosto, o sea, 20 días después de cuando vencía su obligación. Trata de llamar por teléfono le informan que los turnos debían sí o sí sacarse a través de esta terminal de turnos. Al margen vamos a hablar lo engorroso que era comprender cómo sacar el turno porque había que pasar por un doble paso de elegir la sucursal, de elegir el día, de elegir el horario, después chequear que nos haya llegado el mail a nuestra casilla personal y con eso recién estábamos habilitados a recibir una atención presencial. Pero bueno, el 12 de julio ella ve por Facebook que está agregado en el expediente, es calcada a la página que tenía el Banco Provincia, ve que hay una publicidad del banco donde ofrecía una serie de beneficios y donde ofrecía una serie de productos y se contacta con esta gente, explica la problemática que ella tenía, que necesitaba sí o sí adelantar el turno para poder contar con sus ahorros y desde esa red social le contestan que sí van a contactar con ella. Obviamente se contactan el 16 de julio, le dicen por esa misma red que la iban a llamar por teléfono, la llaman por teléfono, ella explica la situación. La supuesta agente del banco le dice que necesitaba sí o sí tener el famoso token. Entonces ella va hasta el cajero, entrega los datos en la creencia de que estaba adelantando su turno para poder saldar sus obligaciones. Eso fue el 16 de julio a las 11 de la mañana. 11:15 recibe un mail que había recibido, se habían acreditado en su cuenta 2 adelantos de sueldo y que todos sus ahorros habían sido transferidos a gente que ella no conocía. A las 12 va a la puerta del banco. Estuvo esperando que la atiendan desde las 12 hasta las 14:40, 2 horas 40, esperando que alguien la atienda y cuando logra convencer a la persona de seguridad recibe por parte de la directora de atención al cliente de esa sucursal que ese tipo de denuncias debía hacerse por teléfono. Entonces, vuelve a su casa, hace la denuncia a las 7 de la tarde, hace la denuncia penal. Y el 17 de julio a las 4 de la mañana recibe un mail que se le habían depositado 864.000 pesos en su cuenta de un préstamo preaprobado. O sea, no solo le habían vaciado la cuenta, sino que a las 4 de la mañana le depositan 864.000 pesos. Ya había denuncia penal, ya había ido presencialmente al banco y la cuenta todavía no había sido bloqueada. A las 4:19, los 864.000 pesos ya se habían evaporado. En 5 transferencias vaciaron de lleno toda su cuenta. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a afirmar que el riesgo que implica el uso de este sistema no puede recaer nunca sobre este usuario, que obviamente va a ser profano en esta materia y por ello va a necesitar una adecuada y una rápida protección ante este desconocimiento de movimientos y operaciones como las que les acabo de describir, que obviamente están implementadas por profesionales como los proveedores de estos servicios bancarios. Vamos a decir acá cuál es la responsabilidad de las entidades financieras, ¿no? Obviamente es en estos servicios bancarios brindados a través de estas plataformas electrónicas donde la debilidad de este consumidor se ve lamentablemente y queda lamentablemente expuesta, ¿no? Entonces, en estos casos donde la relación deviene profundamente asimétrica en cuanto al poder de negociación de las partes, en cuanto a los términos de esta contratación, en todo lo que hace al deber de información que nos es debido y que no es, obviamente que es parcialmente cumplido, por no decir que no se cumple. A esta contratación bancaria realizada por estos medios electrónicos vamos a decir que se le aplican todos los principios protectorios que nos trae
la Ley de Defensa del Consumidor. Y se va a tener que enfatizar, como ya dijeron los amigos, el deber de información que tiene que reforzarse en estas comercializaciones electrónicas, ¿no? O sea, va a pesar sobre este proveedor que ofrece sus productos y sus servicios a través de estos canales electrónicos, informar debidamente y acabadamente. También los principios de este principio que está recogido en la manda constitucional, como es los procedimientos eficaces para la resolución de conflictos, o sea, el poder dar respuesta. Ustedes fíjense en el caso que recién les acabo de contar, cómo la consumidora, ni bien advierte que había sido víctima de una estafa, trata de ponerse en contacto telefónicamente, nadie la atiende, va a la sucursal y tampoco le dan una respuesta, que era simplemente bloquear esa cuenta. Entonces, si bien la pandemia obligó a cerrar todas las sucursales y con ello obligó también, o sea, digamos, tuvo una ganancia en el término de ahorrar atención personalizada, no obstante eso, todas las entidades siguieron ofreciendo sus productos con campañas publicitarias masivas, donde nos decían que la billetera digital de tal o cual banco era lo mejor que nos podía pasar, y también seguían ofreciendo esos productos a través de sus páginas. Entonces, al retasear esta atención personalizada, implementaron un complejo sistema de turnos, donde eran de muy difícil acceso, donde los turnos eran totalmente postdatados. Podemos decir que resulta necesario acciones por parte del Estado de protección hacia estos consumidores, que eran todos consumidores que se encontraban despojados de sus ahorros de toda su vida, porque eran siempre cuentas sueldos, y no solo eso, que veían una deuda que no podían afrontar. En todos los pedidos de informe que hicimos desde la Defensoría del Pueblo, nunca los bancos nos pudieron informar cómo hacían el análisis de la capacidad crediticia que iba atrás de estos préstamos preaprobados. En el caso anterior que les comenté, la señora tenía un sueldo de, creo que eran 85.000 pesos, y la cuota de ese préstamo preaprobado era de 32, con lo cual no revestía lógica la capacidad que ella tenía, que el banco la conocía porque su sueldo era depositado en esa cuenta, con el préstamo que estaba efectivamente que le estaban brindando. Por eso lo que decimos es que si este sistema de comercialización se puede convertir en una cosa riesgosa, es la creación de ese riesgo en esta actividad lucrativa el fundamento determinante de esa responsabilidad. Las ganancias que los bancos obtengan van a ser el contrapeso de esas responsabilidades, de esos deberes legales que deben cumplir, de la información que deben brindar. El uso de estas nuevas tecnologías tiene y debe ser seguro para este consumidor. Tenemos que elevar el estándar de información de este consumidor electrónico. Tiene que ser igual o mayor al consumidor presencial. Y ustedes me preguntarán cuál es el rol del Banco Central en todo esto como el ente rector de todas las entidades financieras. Bueno, ustedes saben que en el año 2013 el Banco Central sanciona este texto ordenado sobre protección de usuarios de servicios financieros, y allí cambia el rol que venía teniendo. Recordemos que antes, en la comunicación 2900, decía que las relaciones entre las entidades y su clientela, porque llamaba entidades y su clientela, se iban a dirimir sin intervención del Banco Central. O sea, tuvieron que pasar casi 20 años para que el Banco Central escuche lo que decía el artículo 36, que lo ponía como el ente rector del sistema bancario argentino. Celebramos que se haya modificado la Carta Magna, celebramos que se haya dictado este texto, esta regulación para los usuarios de servicios financieros, que viene a traer todos los derechos que ya estaban consagrados
en la Constitución. Entonces nos va a decir que los usuarios de servicios financieros van a tener derecho a la protección de su seguridad y de sus intereses económicos, a recibir obviamente información clara, veraz, detallada y suficiente sobre los términos y condiciones de la contratación, recibir copia de los instrumentos que ellos suscriban, libertad de elección y, bueno, obviamente las condiciones de trato equitativo y digno que tienen que primar en este tipo de relaciones. Reafirma la autoridad de Contralor en estas comunicaciones la obligación de las entidades financieras de brindar seguridad en las operaciones con los usuarios, con especial énfasis, va a decir, para aquellas realizadas a través de los canales electrónicos. Entonces vamos a tener la comunicación, por ejemplo, la 3682, que dice que las entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuidad de las operaciones realizadas en forma no personal. O sea, esto el Banco Central ya lo venía viendo y lamento coincidir con ustedes en decir que siempre la norma viene después de los hechos. También el Banco Central implementó políticas de conozca a su cliente, donde las entidades, con el fin de minimizar los riesgos, podían rechazar las transferencias. Pensemos en el caso de María, ¿qué hubiera pasado si el Banco Provincia implementaba estas políticas y rechazaba esas transferencias que María en su vida había hecho, porque María tenía una tarjeta de débito que nunca usaba porque ella cobraba mes a mes en la caja de ese banco? Entonces, o sea, miremos estas normas y estos procedimientos que el banco nos trae, cómo fueron desoídos por estas entidades bancarias. Y, por último, llega recién en julio, después de 1 año y medio de pandemia, la 7319, que felizmente pone en cabeza de los proveedores bancarios la obligación de constatar fehacientemente la identidad de las partes que intervienen. Esto parece una obviedad, pero esto hace al deber de seguridad que está entronizado en la Ley de Defensa del Consumidor. Esta última comunicación nos va a decir que esta identificación se tiene que hacer de forma positiva. Se pueden utilizar controles biométricos. Nos llamó mucho la atención cuando les pedíamos a los bancos la copia o los términos y las condiciones de estos contratos preaprobados, que en su gran mayoría siempre traían una cláusula donde tenían que hacer una doble autenticación por parte del cliente, o sea, donde el cliente tenía que sacarse una foto con su DNI, enviarla, le iba a llegar un código de seguridad y donde debía sacarse otra foto con el DNI, con el código de seguridad, para que la entidad pueda realmente corroborar que quien estaba del otro lado era la persona que decía ser. Sin embargo, esas cláusulas que estaban contenidos en esos contratos nunca fueron observadas, o sea, nunca las cumplieron. Ustedes fíjense lo que nos podríamos haber ahorrado, o sea, los dolores de cabeza que los consumidores se podrían haber ahorrado si realmente quien predispone esas cláusulas las hubiera cumplido. Ya terminó. Esta última comunicación, que este es el meollo de la cuestión, pone también en cabeza de las entidades bancarias el deber de corroborar que los datos no hayan sido cambiados con anterioridad. Los datos personales, las claves de acceso no tienen que haber sido cambiadas con anterioridad. Y dice que los créditos van a estar disponibles recién a las 48 horas. O sea, le da 48 horas a este consumidor para darse cuenta de que ha sido estafado para el caso de que haya sido víctima y poder actuar durante esas 48 horas. Obviamente que si alguien de buena fe quiere sacar este préstamo preaprobado, puede ir al banco, puede ponerse en contacto con el banco y se le va a depositar inmediatamente. O sea, no estamos en contra de la utilización de estos canales electrónicos. Lo que sí estamos en contra es que nos hayan obligado a utilizar estos canales y después la respuesta no fue igual en cuanto a la masividad del vuelco que nos hicieron hacer para utilizarlos, sin advertirnos
sin advertirnos, sin informarnos los riesgos que estos sistemas tenían. La jurisprudencia en la Ciudad de La Plata, para circunscribirlo, y juro que termino, se empezaron a ver, obviamente, acciones de nulidad de contrato que siempre iban asociadas a una medida cautelar. En los primeros 3-4 meses de la pandemia, en el Departamento Judicial de La Plata, estas cautelares, donde se obligaba al banco a abstenerse de cobrar las cuotas de estos préstamos, iban supeditadas a que el consumidor realmente acredite en el fuero civil el avance de la causa penal. Hubo un último fallo y todos los que siguieron fueron en consecuencia, que es el caso Nucera del Juzgado 1, donde directamente el juez ordena que los $2.000 que le habían transferido sean devueltos y a su vez le pide al banco francés que se abstenga de cualquier tipo de cobro de ese crédito en cuestión, obviamente hasta tanto se dilucide la autoría de estos hechos. Para terminar, espero que nunca tengan que ni ser ustedes ni un cliente de ustedes tener que asesorar en esto, pero lo que les podríamos decir, infaltable, primero poner en preaviso a la entidad financiera de lo que ha pasado y luego sí, denuncia penal, denuncia ante la autoridad de aplicación de la ley y la acción civil. Y obviamente para terminar, no trajo más que alegría las 3 sanciones a las entidades que aplicó con la multa máxima la Dirección Nacional de Consumidor de aquí. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y que tengan una buena tarde.